Maestro Juan Carlos Ramírez Robledo es licenciado en Pedagogía y maestro en Filosofía y Crítica de la Cultura por la Universidad Intercontinental, donde se desempeñó como coordinador del Centro de Formación Humanista. Cuenta con un curso de especialización en hermenéutica e interpretación de las culturas por la Universidad de Deusto en Bilbao. Es egresado del doctorado interinstitucional en educación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en el cual realizó la investigación Dimensiones de la formación en las experiencias narradas por docentes de cursos pluriprofesionales en universidades jesuitas de América Latina. Es estudiante del máster en Pedagogía Ignaciana por la Universidad de Deusto, Comillas y Loyola. Su actividad docente y proyectos de investigación se desarrollan en torno a la filosofía y hermenéutica educativas, en los cuales analiza los vínculos entre la formación y la cultura y de manera particular entre las filosofías del arte de vivir y la narrativa. También es de su interés la construcción de propuestas didácticas para el trabajo con jóvenes universitarios en cursos de formación, especialmente el análisis de los vínculos entre la espiritualidad ignaciana y sus concreciones pedagógicas. Ha sido coordinador del Diplomado en Responsabilidad Social Universitaria de la Red de Homólogos de RCU Aushal y actualmente es coordinador del Programa de Desarrollo e Innovación Docente. Damos la bienvenida al maestro Juan Carlos Ramírez Robledo. Bienvenido. Muchas gracias, Otón, a todos. Gracias por la invitación. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Llegué cuando estaba el maestro Florentino haciendo la presentación y dije, yo de aquí soy. Ya llegué en blandito porque me da mucho sentido y mucha alegría lo que nos ha compartido. Y bueno, yo creo que voy a ir un poquito en la misma línea, compartiéndoles otra perspectiva que puede enriquecer pues esta búsqueda, este compromiso de todos como instituciones confiadas a la Compañía de Jesús. Todos andamos en la misma, buscando cómo integrar esta gran riqueza de la espiritualidad ignaciana y de la larga tradición educativa de los jesuitas, cómo llevarla a la cotidianidad de nuestro trabajo en el aula. Entonces, pues bueno, si les parece bien, voy a compartir una presentación. Me han comentado que primero tendré un espacio para exponer y después habrá un espacio para sus preguntas y sus comentarios. Titulé lo que les voy a compartir: el sentido y alcance de la pedagogía ignaciana en la universidad. No es un tema novedoso en el sentido de que, como les he dicho, es una reflexión, un intento que todas las instituciones jesuitas venimos haciendo. Desde mi experiencia, desde mis estudios, lo que noto que quizás hay que hacer más énfasis es cómo se concreta esto en el trabajo universitario. Hay muchos textos o propuestas que nos indican, sobre todo como desde el ámbito de los colegios, pero hay en menor medida modos de trabajo esto en el campo universitario. Entonces, digamos que yo me voy a centrar en elementos que son comunes a esta tradición educativa, pero que se concreten un poco desde lo que implica en el trabajo en licenciatura o en posgrado. Va a ser una presentación un poquito resumida porque estas cuestiones siempre hay mucho que hablar. Quizás más bien mi objetivo es dejarlos picados y con gusto quizás para que después podamos tener otro espacio para seguir conversando. Voy a entonces de esta manera sintética señalar como 3 elementos claves y 3 palabras claves de la pedagogía ignaciana que pueden ser algunas luces o orientaciones para cómo llevar a nuestra práctica cotidiana la pedagogía ignaciana. Voy a comenzar con el sentido de la formación en la universidad. Para mí es muy importante que hagamos una distinción de lo que le llamamos educación y a lo que le llamamos formación. Porque esto, sobre todo, nos permitirá identificar las diferencias entre dar clases en una universidad igual de calidad, con compromiso social, etcétera, y una universidad confiada a la Compañía de Jesús. Lo que diría entonces en primer sentido es que nosotros tenemos un objetivo no solamente de preparar a buenos profesionales, a buenas profesionales en las carreras en las que estudian, sino formar de manera integral. Pero cuando hablamos de ese sentido de la formación, pues sí quiero hacer una particularidad de cómo
de cómo la entiendo yo y cómo esta sugerencia de cómo entenderla nos puede ayudar a cómo aterrizarla. Para esto me voy a permitir hacer una especie de jueguito con ustedes. Denme la libertad y jueguen también conmigo. Voy a hacer como una especie de encuesta. Puse en el recuadro esta expresión que dice el ojito Remy. Les pediría que, por favor, incluso voy a dejar de compartir un momentito la pantalla para verlos. Si esta expresión, tener el ojito de Remy o el ojito de Remy, ¿tiene algún sentido para ustedes? Que por favor me pongan un dedito electrónico o me señalen si en la manita. Es decir, ¿para alguien de ustedes esta expresión tiene un sentido? ¿Saben qué es? ¿O a nadie les parece una cosa rara, rara? Hay algunos que sí saben. Ok. Ok. No son la mayoría, pero sí veo deditos alzados. Bueno, muchas gracias por por su comentario de si saben qué es. Esto, esto para mí es como una especie em, de ejercicio de ver no estamos tan jovenzuelos. Si usted sabe qué es el ojito de Remy, ya no está tan jovencito, porque es una cosa un poquito viejita. Nuestros estudiantes no saben qué es el ojito de Remy. Para aquellos que no lo saben, les muestro qué es. Este es Remy, es un personaje de caricaturas ochenteras que nos ponían en la televisión repetitivamente, ¿no? Era como una caricatura, pero era como todo un drama, o sea, toda una telenovela. El ojito de Remy me va a permitir explicarles el sentido de la idea de formación. Pero déjenme explicarles qué es esto de Remy. Remy es una caricatura japonesa, se le nota por esta hechura de los ojos así muy redondos y brillosos. Y Remy era un niño que estaba buscando a su madre perdida, era un niño que iba buscando a una mamá en Francia y surge un montón de aventuras y de cosas que le pasan a este pobre niño, ¿no? Pero lo que ocurría es que cuando pasaba algo muy impactante, emotivamente hablando, lo que hacía la caricatura era mostrarnos un gran close-up de los ojos de Remy y ponernos esos ojos como llorosos y a veces hasta como que temblaban. Entonces, nosotros en nuestro lenguaje que íbamos aprendiendo de la televisión sabíamos que ese era un momento impactante. Y entonces como la escena hacía, imagínense que estaba en el campo y estaba ocurriendo algo, pero de repente hacía un gran close-up de su ojo tembloroso y lloroso. Entonces nosotros sabíamos que le estaba pasando algo a Remy y estaba viviendo un asunto emotivo en ese momento de la escena. O sea, lo que nosotros aprendíamos es, ese chico le está pasando algo por dentro. El ojito Remy me permite explicar que cuando hablamos de educación, es como si tuviéramos un fenómeno que tiene muchos componentes, profesores, alumnos, materiales, contenidos, es decir, todo lo que está alrededor del educativo y que está al servicio del aprendizaje de los estudiantes. Pero, y es como en la caricatura de Remy, es como si viéramos toda la escena de la caricatura a todos los personajes. Pero cuando hablamos de formación, es como el gran close-up al ojo de Remy. Es como que nos preguntamos cómo este estudiante, como esta estudiante, está incorporando todo esto que está ocurriendo. No desaparece ni el profesor, ni la profesora, ni las materias, ni los exámenes, sino que me pienso a preocupar e interesar por cómo esta persona está incorporando, qué es lo que está haciendo con todo esto que está pasando. En la caricatura lo que sabíamos era como que el mensaje era, y por eso era el gran close-up al ojo de Remy, vibra con él, ponte en su situación. Y obviamente aprendimos este lenguaje más de telenovela y nos poníamos en los zapatos de Remy y sufríamos con Remy. Entonces, ¿qué quiero señalar? Todos nosotros y todas las instituciones educativas, pues hacemos este servicio de dar educación y formar a profesionales para una sociedad que los necesita.
Pero lo que nosotros queremos hacer en nuestras instituciones, en la Ibero Tijuana, es que al mismo tiempo que hacemos esos procesos educativos, nos preocupamos por los procesos de formación. Y es decir, que nos preocupamos o ponemos atención a lo que los estudiantes hacen o cómo lo hacen o cómo acompañamos, la manera como ellos internalizan y meten y acomodan en su vida lo que está pasando en la universidad. No deja de existir todo lo demás, todo lo que está alrededor como un buen proceso educativo, pero nos preocupamos en términos formativos. Por eso lo que ustedes ven en pantalla es un esquema en donde para que ocurra la formación necesariamente hay que vincularlo con la experiencia. O sea, el estudiante, la estudiante está viviendo de una manera particular cuando tú estás dando tu clase de álgebra 3 o de costos 5 o de, no sé, según la licenciatura. El modo como esos contenidos o esos aprendizajes los va a incorporar en su vida, eso es, por ahí empieza el proceso formativo. Ahora bien, entonces, una pista para que vinculemos estos procesos, déjenme un segundito. Entonces, el ojito Remi nos permite señalar que la formación sobre todo es el modo como me apropio de mi experiencia. Todos tenemos experiencias, pero no somos conscientes muchas veces de ellas. Y ahí estoy muy de acuerdo con nuestro Florentino, entonces del discernimiento. Es decir, tenemos que generar procesos para ser altos y decir qué es lo que estoy experimentando. Y por lo tanto, entender la formación implica no entenderla solo como aprendizaje, que lo incluye, sino más bien como algo que está orientado a la construcción de mi identidad, porque el modo como yo me apropio de mi experiencia y esa me ayuda a transformarme, a ser mejor persona, etcétera, pues tiene que ver con mi identidad, con lo que yo soy. Ahora bien, ¿cómo damos entonces lugar a la experiencia en nuestras clases? Porque alguien puede decir, bueno, yo soy maestro de, no sé, de ingeniería industrial, o soy maestro de nutrición, o soy maestra, no sé, de negocios, y pues eso está como que la experiencia de los chavos está como lejana de los contenidos. Pues yo he encontrado una clave, una pista, es más bien como algo que a mí me ha ayudado a que sin quitar nada de los temas y contenidos de mi curso, sin embargo, sí le aporte que mi materia, sea la que sea, pueda tener este componente formativo. ¿Qué es lo que le he dado a llamar el trayecto proyecto? Aquí voy a hacer como varios juegos de palabras. Me gustan un poco estos asuntos de las etimologías porque nos ayudan a darnos una cierta idea del sentido que tienen las palabras. Voy a decir que nuestros estudiantes, los y las estudiantes, están lanzados en la universidad, o sea, están arrojados a la experiencia de estar en la universidad. Yo uso esta idea de lanzados porque lo que tienen en común la palabra trayecto y la palabra proyecto, justo es esta terminación yecto, que etimológicamente significa lanzado. Por eso un proyectil es un objeto que se lanza. Y un trayecto es lo que está lanzado como en un asunto de como que va transformándose. Entonces, el prefijo tra da la idea de tránsito y el pro da una idea de hacia, pero en los dos tienen que ver con el asunto que está lanzado. Entonces, explico cómo creo que hay una pista de cómo podemos incorporar en cualquier curso el sentido formativo. Nosotros nos consta, lo único que nos consta, porque la experiencia de nuestros estudiantes es muy amplia y muy diversa, pero nos consta que todos están en la universidad por un trayecto y un proyecto. Es decir, está estudiando nutrición este chico o esta chica porque hay algo de su historia de vida que explica por qué decidió estudiar nutrición. Y está estudiando nutrición porque hay algo en su experiencia que explica por qué es atractivo, es un anhelo, es un proyecto dedicarse a la nutrición. O está estudiando psicología el estudiante porque hay algo de su historia de vida, su trayecto, que explica que para él sea valioso e importante estudiar psicología y tiene un proyecto, un ideal que es ejercer la psicología. Es decir, todo estudiante nuestro tiene un trayecto y un proyecto. Y donde yo puedo hacer clic con ellos, donde yo me puedo aliar y entonces hablar en temas formativos, es que mi materia está en ese espacio
entre el trayecto y el proyecto. Mi curso algo le dice al chico de su historia de por qué está estudiando eso y algo le invita a generar, enriquecer o propiciar para su proyecto de futuro. Cuando yo me engancho con los estudiantes en su trayecto y proyecto desde mi materia, entonces la materia empieza a tener un sentido, sin dejar de ser una materia donde hay que aprender cosas y hay que ver el contenido y desarrollar habilidades, pero se conecta con su experiencia. El modo como yo lo hago, pues, principalmente son con preguntas con estudiantes. Es como decir, bueno, ¿y esto que estamos viendo, qué lugar tiene en tu experiencia? Esto que estamos viendo en la clase, ¿dónde lo vas a colocar en tus planes? Esto que estamos viendo, ¿cómo se enriquece con lo que tú estás experimentando? Pero entonces digamos que cualquier materia potencialmente es formativa, porque cualquier materia, nosotros somos sujetos, me gusta mucho la palabra de donde viene sujeto, porque viene de subjectum, y ese yectum justo es la etimología de lanzado. Es como, esto suena como muy Heidegger, somos como entonces sujetos lanzados a la vida, proyectados a la vida, yectos sería el término, pero en un trayecto y en un proyecto. Y mi materia puede, con una contribución, no es que lo hagamos el todo, pero tiene una contribución para apelar cómo eso tiene que ver con su vida. Creo que la manera de que tenga un sentido formativo, como les he señalado, es ir interesándome por los modos de apropiación de lo que estamos viendo y lo que estamos aprendiendo de cada estudiante, observarlos, escucharlos, verlos, hacer ejercicios en clase que impliquen esto como lunes con tu experiencia que tiene que ver contigo, pero también proyectar como, y esto que estamos aprendiendo, ¿qué lugar va a tener cuando tú ejerces la profesión? ¿O qué lugar está teniendo ahora que estás aprendiendo esto? Bueno, este es el primer elemento. El primer elemento que les quiero entonces compartir es la idea de la formación y la palabra ignaciana que mejor le quedaría a esta primera parte es cura personalis. Cura personalis es un nombre que está asociado a los ejercicios espirituales de Ignacio, que podríamos decir como que la cura es personal, o sea, como que hay que eh, Ignacio en los ejercicios espirituales dice como que hay sí una propuesta, un método, un orden que se proponen los objetivos, pero que cada persona aplica o sigue los ejercicios espirituales con su modo particular, porque las personas somos diferentes y la cura es personal. Esa es un poco la idea de Ignacio. Entonces, digamos que lo que mejor forma de expresar, usando algún término ignaciano, cuando digo que hay que incorporar un sentido formativo en nuestro curso, es que la cura es personalis porque la experiencia es personal y los trayectos y los proyectos son personales, pero nosotros podemos contribuir a que no perdamos de vista eso en nuestros cursos. Ese es el primer elemento que les quiero proponer. Voy con el segundo. El segundo tiene que ver con la dimensión social de la universidad. Igual toda institución educativa, toda universidad se preocupa por ellos, pero para nosotros se nos va la vida en ello. Es decir, una institución confiada a la compañía de Jesús, para nosotros es indispensable no perder de vista la dimensión social del quehacer. Es decir, hacemos lo que hacemos porque queremos contribuir a la justicia social, porque queremos contribuir a la equidad, como queremos ayudar a una sociedad que necesita reconciliarse entre nosotros y con el medio ambiente. Entonces, esa dimensión social es clave. Sería como el segundo aspecto que hace que hagamos pedagogía ignaciana. Y se me ocurre entonces una manera de llamarle a esto, ¿no? Para como buscar una especie de aterrizaje. Y le voy a denominar crear aulas permeables. Como se verán, me gustan los nombrecillos que sirvan un poco como para que nos los acordemos. ¿A qué le llamo una aula permeable? Bueno, pues una aula que permita que haya una comunicación entre el afuera y el dentro. Es decir, que la realidad entre al salón de clase para ser discutida, para ser analizada. Y el modo como esa realidad tiene que ser discutida, analizada, estudiada, son nuestras materias, es el contenido de nuestras disciplinas. Es decir, vamos a analizar la realidad desde el punto de vista psicológico si estamos enseñando psicología y vamos a ver la realidad y analizarla como ingenieros si estamos estudiando ingeniería. Pero digamos que hay que hacer que lo que se estudia en el aula tiene como un componente de analizar lo que está fuera del aula.
pero también al revés, de dentro hacia afuera, por eso hablo un poco como permeable, o sea, no como aulas que estén cerradas, sino como aulas que permitan ir y regresar. Y por lo tanto también que los estudiantes salgan del salón de clase, es decir, que se ejerciten en procesos de intervenir en cuestiones sociales, prácticas, que estén pensando constantemente esto que estamos aprendiendo, cómo se aplica, a dónde lleva, qué lugar tiene en la realidad social. Esos dos elementos del dentro y el fuera ayudan a construir aulas permeables. Otro es trabajar desde la experiencia de los estudiantes. Ya lo señalaba de alguna manera con el asunto formativo, pero lo que quiero decir es que también comprender las culturas juveniles. Nuestros estudiantes tienen maneras particulares de comprender la realidad, modos en donde se acercan a los fenómenos o a las acciones que no son necesariamente los nuestros. Y hablar de la realidad también implica atender y escuchar el modo como ellos la ven y platicar con respecto a ella. Entonces también el aula es permeable si no solo hablamos como el lenguaje de los adultos, sino que hablamos desde, bueno, ¿y ustedes cómo ven esto que estamos viendo? Y esto implica comprender que nuestros estudiantes, sobre todo con las tecnologías de la comunicación y la información, ya configuran prácticas culturales diferentes, aprenden de otros modos, se acceden a la realidad de otra manera, construyen el conocimiento de otra manera. Y por lo tanto, ellos aportan también al curso que no son el único horizonte o la única mirada de lo que ocurre en el aula, es la mía. Entonces, por lo tanto, incorporar y preguntar, bueno, ¿ustedes cómo lo ven y ustedes cómo lo hacen y cómo es la perspectiva de esto? También es ayudar a que el aula sea permeable. Tenemos que ayudar también que nuestros cursos, y esto es lo de la dimensión social, sea nuestra clase, permítanlo así, como una especie de laboratorio de la transformación social. Es decir, si lo que queremos es que los estudiantes se sientan inclinados, comprometidos, entusiastas de generar cambios sociales, tenemos que ayudarles a formarse en pensar esos cambios, en imaginarnos, en de alguna forma darle la vuelta para ver cómo hacerlo. Es como un ejercicio de ir aprendiendo a construir también los cambios. El primer punto que aquí les señalo, pues es obvio, toda profesión tiene orientación social, toda profesión. Es decir, aprendemos lo que estamos aprendiendo sobre una profesión porque esa profesión es un bien social. Es decir, ejercer el derecho o ejercer la administración o ejercer los negocios es porque ayuda a la sociedad. Es decir, el modo primero de generar transformación social es con mi profesión. Y por lo tanto, eh, hay que ayudar a los estudiantes a enriquecer sus aspiraciones. Es decir, ellos tienen sus planes y sus proyectos. Ustedes pregúntenles, ¿qué piensas hacer después de que salgas de su universidad? Yo he hecho ejercicios con mis estudiantes de que les pregunto, ¿qué vas a hacer 5 años después de haber salido de la universidad o 10 años después, etcétera? Entre paréntesis, cada vez, lo pregunto casi cada semestre con mis alumnos, cada vez menos alumnos me dicen que se quieren casar. Por ejemplo, no es su plan salir de la universidad y casarse, ese ya no es tan plan. Muchos dicen viajar, estudiar un posgrado, etcétera, etcétera. Pero lo que verán ustedes es que un campo para generar transformación social es que sus aspiraciones dejen de ser como muy centradas en ellos, en su familia, y empiecen a tener aspiraciones que yo digo como ensancharlas, enriquecerlas. Es decir, que sus sueños, sus deseos no sean solamente como de un pequeño grupito, sino es que yo quiero hacer esto dentro de 5 o 10 años porque va a ayudar a otras personas. Es como meterse a que los proyectos se hagan más sólidos, pero como más poblados. Es decir, ellos tienen sus proyectos, están en la universidad porque tienen planes, pero que esos planes se hagan más, se enriquezcan y que se pueblen de más de personas. Por lo tanto, los contenidos de las materias tienen que estar orientados o tienen que llevar a que lo que aprendamos en la clase nos ayude también a entender los desafíos contemporáneos, las necesidades sociales desde la profesión. Fíjense cómo estoy haciendo insistencia que es como desde el mismo contenido del curso miramos lo social y ayudamos a los estudiantes incluso con las herramientas propias de la disciplina a mirar lo social. Desde luego que hay otros componentes de la solidaridad, del compromiso, del derecho
de la búsqueda de los derechos humanos, etcétera, que también hay que desarrollar en ese sentido de formación integral. Pero hay mucho que podemos hacer de formación social en nuestro propio curso. O sea, no hay materias que hacen la formación social y otras que no, sino que cualquier materia, porque está orientada a ofrecer herramientas y habilidades y conocimientos para la profesión, pues tiene esa dimensión social. Creo que se nota que estoy queriendo ser rapidito para que pueda contarles todo, pero si después algo lo dije muy rápido, me preguntan y me regreso. Entonces aquí sale la segunda palabra clave, que es encarnado. Estoy usando palabras como, yo vengo escuchando muchos años a los jesuitas, a los padres jesuitas, y hay palabras que son como muy fuertes y de mucha resonancia para ellos. Pues esta es otra. Esta es otra. Esta proviene de una de las meditaciones de los ejercicios espirituales, es propiamente la meditación de la encarnación. La voy a simplificar un poco, es mucho más profundo, pero permítanme que la explique así. La meditación, lo que propone Ignacio en esta meditación es que dice al ejercitante, y al que está tomando los ejercicios, imagínate a la Trinidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están observando al mundo. Y entonces la meditación dice como, vean las diferencias de los mundos, lo que están haciendo, unos que están haciendo más, otros que ya van a la perdición, etcétera, ¿no? Pero la clave de la meditación es que hay un momento que la Trinidad dice, se determina que la segunda persona se haga hombre y haga la redención o que salve a los hombres. Lo que tiene la meditación de la encarnación en los ejercicios espirituales es que Dios no es indiferente. No mira la realidad como allá en el mundo se andan haciendo bolas y pobrecitos, sino siente empatía y quiere hacer algo. Entonces, lo que quiero decirles con este segundo asunto clave es que la propuesta de las universidades, de la educación jesuita, es que nuestros cursos estén encarnados con la realidad. Que lo que enseñemos con nuestros estudiantes esté metido, imbuido siempre en esta dimensión social y que por lo tanto el constante formación considerando desde la profesión lo social genera ahí el compromiso. El compromiso de los estudiantes por lo social no sale de gratis. Ellos también estamos conscientes que provienen de unos ámbitos y unas clases sociales particulares y no es que estén no es algo que se improvise, sino que tiene también que formarse. Entonces, la segunda palabra clave es encarnar lo social en nuestros cursos. Voy con el tercer elemento, el modo de proceder en el trabajo en el aula, ¿no? O sea, el primero que señalé, bueno, era lo formativo, el segundo, la misión social. Esto tiene que ver con un modo de proceder en el aula. A mí me gusta pensar que debemos hacer como una especie de camino ignaciano en la universidad, es decir, aprender de las etapas de vida de Ignacio, porque nos dan pistas sobre cuáles son el sentido de nuestra tradición educativa, que es una tradición educativa de más de 450 años. Usualmente, y esto no es un error, yo soy también fan de esto, usualmente cuando hablamos de las cosas ignacianas y de cómo la vida de Ignacio puede iluminar procesos en nuestra universidad, yo digo que normalmente ponemos más en el centro a Manresa. Manresa, que por cierto en este 2021, parte del 2022, empieza el 20 de mayo de este 2021, empezamos con una gran celebración en las instituciones jesuitas, que es el año jubilario ignaciano, porque se cumplen los 500 años de la estancia de Ignacio Loyola en Manresa, que es un aspecto clave de la conversión de Ignacio, pero también de la construcción de los ejercicios espirituales, etc. Entonces, Manresa sobre todo simbolizaría esta ciudad española, esta ciudad de Cataluña, cómo la espiritualidad anciana lleva un sentido formativo. Y eso pues lo ha explicado antes muy bien Florentino, porque digamos que beber del discernimiento ignaciano es algo que verdaderamente tiene una relación directa con la pedagogía. Yo hoy más bien voy a ponderar a París. Yo ando haciendo campaña por las instituciones jesuitas, que es tan importante en nuestras universidades lo que pasó en Manresa como lo que pasó en París. De manera muy resumida, lo que resulta es que Ignacio, cuando él va comprendiendo y va
tratando de aterrizar, ahora sí que su proyecto de vida. Él lo que descubre en Manresa es que él quiere, la forma como él se lo dice, salvar a las almas, ¿no? Entonces, pero el asunto es el cómo, es decir, ¿cómo hago esta vocación que siento? Y entonces lo que va descubriendo, lo estoy esquematizando mucho, es que tiene que estudiar, tiene que formarse, tiene que aprender para poder mejor dar ese servicio. Es decir, el asunto de su vocación es anterior. Lo que pasa en París es cómo lo aterrizo y cómo me formo para poder hacer ese servicio. Y entonces lo que nos enseña París es cómo Ignacio hace un proceso largo de formarse. No solamente se formó en París, pero principalmente en París. Lo más interesante para mí de lo que les quiero compartir es que cuando años posteriores, ya se dice la Compañía de Jesús, están empezando a tener algunos colegios, al principio Ignacio de Loyola se resistía o por lo menos no lo veía claro, es decir, en los primeros documentos de la compañía no dice que su labor sea la educación, pero muy pronto con la primera universidad en Mesina, con el primer colegio en Mesina, empieza a darse Ignacio cuenta de que lo de la educación es súper importante y constantemente en las cartas de Ignacio de Loyola ya es el superior general de los jesuitas en ese momento, para autorizar que se abra un nuevo colegio, etcétera, en las cartas constantemente Ignacio dice, sí, apruebo que se abra el colegio tal o el tal o el tal, pero siempre dice al modus parisiense, porque escribía en latín, al modo de París. La instrucción de Ignacio es que se haga el colegio, pero se haga al modo de París. ¿Qué tiene el modo de París? Porque Ignacio se formó ahí, los primeros jesuitas todos eran estudiantes de París. Le debemos a esos cuates que estudiaron con Ignacio en la Universidad del París en la formación de la compañía. Es decir, la compañía de Jesús, los primeros jesuitas, lo que tienen en común, los primeritos jesuitas, es que todos estudiaron en París. Entonces, para Ignacio era fácil decir en sus cartas, háganse al modo de París, porque ellos sabían cuál es el método, cuál es ese modo. Estoy resumiendo muchísimo, pero ¿qué tiene ese modo de París? Bueno, para poder explicar qué es lo que hacía el modo de París, déjenme mirar, ya casi tengo que ir cerrando. Hay dos elementos claves que hacían diferente la educación en París de otras universidades. Y es que en París lo que se hacía eran dos cosas. Uno, toda la vida universitaria, toda, desde pararse a desayunar, la comida, a la hora de dormir, estudiar, estaba organizada. Es decir, había una visión estructural de la educación. Si iban a haber obras de teatro, tenía un sentido formativo. Si había acompañantes o tutores, tenía un sentido formativo. Si ustedes ven la Ratio in Studium, que es el primer gran tratado de los jesuitas, que que es una especie como de puesta en marcha de cómo entendieron ellos la educación en París, sobre todo lo que tiene son reglamentos. Estaba todo reglamentado, pero no por un sentido como jurídico estricto, sino porque todo tenía intención formativa, los deportes, los horarios, etc. Entonces, el gran primer secreto de París es la organización de la vida universitaria. Pero el segundo, que es el que quiero ponderar más con ustedes, es todo está centrado en la actividad del estudiante. En otras universidades, por ejemplo, la de Bolonia, que es la primera y que es la que da la pauta, todo estaba centrado en la exposición de un profesor, un profesora. Es de un profesor, sobre todo ahí en ese momento no había más que académicos varones. Y exponían y explicaban. Lo que hacía en París es que había actividades antes, durante y después para qué hacer con la explicación. Lo más importante no era la explicación, sino qué se hacía con la explicación. Aquí no entraré en detalles, pero lo que les quiero decir es que todo el día estaba organizado para que el estudiante procesara, trabajara, discutiera, conversara con otros alrededor de la lección. Por lo tanto, el centro de la educación en París era la actividad del estudiante. No es que no existieran los contenidos, no es que no hubiera temas, sino que qué hacía con esos temas. Entonces, lo que hay que pensar entonces en área es cómo activar al estudiante, cómo él en nuestros cursos esté mentalmente activo.
Y entonces, bueno, pongo aquí algunas pistas que no son ajenas para ustedes, cómo generar aprendizaje situado, trabajo colaborativo, reflexión crítica, es decir, cómo generar en el aula que el centro sea el proceso de aprendizaje del estudiante y no el tema y contenido. El tema y contenido es súper importante, pero lo que yo me tengo que preguntar siempre es, ¿y qué hacen con este tema? O sea, yo voy a dar este tema, pero ¿qué van a hacer los estudiantes con este tema? O cuando yo haga la planeación de mi clase concreta, digo, bueno, yo voy a hacer ABC, yo como profe, pero la pregunta clave es, ¿qué van a hacer ellos? O sea, yo sé, voy a hacer un PowerPoint y voy a explicar, pero la pregunta clave es, si yo doy un PowerPoint, ¿ellos qué van a hacer con el PowerPoint? Si yo voy a hablar media hora, ¿qué van a hacer con el choro que yo eché media hora? La pregunta clave es, ¿cómo activa el estudiante? No es que yo deje de hacer cosas, porque no, sino qué hacen con las cosas que yo hago a los estudiantes. Y quizás les sea familiar, simplemente lo menciono porque aquí esto es clave, pues tenemos un documento muy importante de la Compañía de Jesús, que es Pedagogía Ignaciana, un planteamiento práctico, que nos señala como estos pasos, como elementos en nuestra clase, de cómo poner en contexto lo que vamos a enseñar a los estudiantes, partir de su experiencia, generar reflexión sobre la experiencia a través de los contenidos, llevar eso que se está reflexionando a acciones, que algunas son en el aula y otras fuera de ella, y cómo evaluamos el proceso. Estoy simplificando mucho, pero estos elementos serían los que nos ayudarían a generar eso, una forma de aprendizaje activo. Y entonces aquí la palabra clave ignaciana es el magis. La traducción es algo así como el más, pero también la excelemos como una excelencia académica. Pero el magis ignaciano es cómo hago más, con mayor profundidad, con mayor calidad, pero para el servicio de los demás. Es decir, cómo hago esto que ayuda más a otros. No es solo la búsqueda de lo más y lo mejor por mí, sino lo más y lo mejor para otros. Entonces, el magis de alguna forma es una bisagra con los otros dos elementos, los que les señalé de la cura personalis, es decir, la formación, y el segundo que les hablé de la encarnar lo social, porque soy yo que me estoy formando, es decir, mi formación y experiencia es importante, pero me formo porque puedo hacer un mejor servicio a los demás, es decir, porque lo que hago tiene una trascendencia social. Termino señalando dos ideas conclusivas. Una docencia, perdón, una docencia al modo ignaciano tiene sobre todo un sentido formativo y un alcance social. O sea, es una docencia que quiere formar y que quiere proyectar a que los estudiantes eso que se forman lo lleven al ámbito social. Y una docencia del modo ignaciano es sobre todo provocadora, me gusta la palabra provocadora porque tiene el mismo ingredientes que la palabra vocación. Vocación significa llamado, ¿no? Una llamada de voz fuerte, un vocare. Entonces, cuando yo provoco es porque yo estoy invitando a los estudiantes a que hagan de su profesión su vocación. Es decir, no solo su forma de ganarse la vida, que sí, que está muy bien, no solo la profesión como algo que se articula con sus deseos de futuro. Los estudiantes construyen sus proyectos de vida adulta a partir de una profesión, bueno, con esta profesión o me voy a casar o voy a tener una casa, es decir, es muy valioso para ellos, pero que esa profesión sea más que solo su modo de ganarse la chuleta diaria, sino que sea su modo de estar y de ser en el mundo. Y termino con una frase muy linda del padre Alexander Satirka, actual rector de la Universidad de Ibero León, que dice que tu vocación es la forma como Dios quiere amar al mundo a través de ti. Cuando el estudiante ve que su profesión es el modo, la manera que puede servir a los demás y que con eso que hace Dios nos está apapachando, entonces hicimos nuestra labor. Realmente hicimos que se formara en una profesión, pero con un sentido de una universidad jesuita. Pues muchas gracias por su atención y estoy pues abierto si hay alguna pregunta o comentario. No sé, Rosario, si me pasé de tiempo. Creo que un poquito. Perdón.
Vamos bien, Juan Carlos, todo Muy bien. bien. Muchas Muy bien, gracias. está bien, para que no me sienta culpable. Pues muchas gracias a ustedes. Juan Carlos, antes de pasarle el micrófono a Otonia y a Rosario para moderar las preguntas, quiero agradecerte muchísimo esta maravillosa presentación. De verdad que me gustó muchísimo, muchísimo el modo como lo planteas, el modo como recoges la experiencia de Ignacio y la traduces para nuestro quehacer universitario hoy en día en el aula, la preocupación por ofrecer una formación integral, ofrecer una formación actual, de primer nivel, como se hacía en París, porque finalmente era la mejor universidad del mundo, ¿no? En esa época, la Universidad de París, digo, estaba Salamanca y Alcalá y todo, pero mejor París, y la verdad es que es lo que queremos, brindar una educación de calidad y al mismo tiempo una formación humana, una formación personal y me encanta, como lo dijiste, y yo no puedo coincidir más contigo que en una universidad tenemos que tomar Manresa y tomar París juntos, ¿no? Juntos. Sí, yo sé que tuviste otra cosita antes de esta reunión y que por eso no te podías unir desde las 9, no pasa nada, pero justo solo quería hacer esa reflexión que esto que dijiste es otra manera de decir lo que el visto desde Manresa, lo que yo quería decir, el texto era este complemento entre sí verificar, por supuesto, con nuestra experiencia, con nuestra existencia, con nuestra vivencia interior, pero también verificar con la realidad, con los métodos rigurosos de nuestra disciplina, de nuestra quehacer académico, o sea, hacer que armonice este sentido de vocación que tú planteas, que me encanta también la cita de Alex, con este sentido de labor profesional, labor rigurosa de calidad. Entonces, yo nada más quería agradecerte de veras tu presentación. Me parece muy, muy iluminadora y aprovechar para anunciarles que vamos a lanzar una campaña de comunicación en la universidad justo con el mensaje que va, juro que no le dije a Juan Carlos que no lo metió así, vamos a lanzar una campaña de comunicación que le dé identidad a la universidad con ese mensaje que retoma el Magis Ignaciano desde lo que somos. Queremos ser más con los otros, queremos ser más como universidad, como formadores, como una universidad con incidencia social, con calidad académica. Queremos ser más y nos entendemos con ese más, que no es un más comparativo de más que los demás, ni más que mejor que nadie, no, más de lo que, en cuanto a lo que nosotros podemos ser, nuestra capacidad de ser más. Eso me encanta, Juan Carlos, te lo agradezco muchísimo y viene de veras como anillo al dedo. Y ahora sí, dejo la palabra, le dejo tono a Rosario que moderen las preguntas. Adelante. Muchas gracias, gracias maestro Florentino y gracias Juan Carlos por tu exposición. Voy a aprovechar antes de que se nos pase y comentarles que tenemos programado un diplomado de formación pedagógica con enfoque ignaciano y creo que ya tenemos a alguien muy considerado para uno de los módulos aquí, así que voy a aprovechar a hacer la invitación y comprometerlo en frente Me de la quiere comunidad comprometer, quiere académica echarme montón, Otón. Así que creo que estaremos de acuerdo en que formes parte de esta planta académica. Muy bien, vamos a dar inicio a las preguntas. Y bueno, una de ellas, del maestro Daniel Valencia, para proyectar la transformación social en los alumnos bajo esta modalidad actual, virtual, ¿cómo podemos enriquecer la intervención social? Sí, sí, casi todo lo que estuve comentando ahora
se nos pone como una complicación o un detalle más en el asunto de la virtualidad, ¿no? Porque tiene sus propias complejidades. Voy a decir algunas cosas como intentando ser muy prácticas. A lo mejor se me salen cosas que puedan ser más importantes, pero sobre todo quiero decir cosas pues más desde mi experiencia, ¿no? O más desde la experiencia que yo he visto de otros profesores, más que decir como cosas ahí como conceptuales o teóricas. A ver, lo primero es que nuestros estudiantes no es que sean ajenos de lo social, ¿no? Al contrario, ellos están a través de los medios electrónicos muy conectados y muy interesados y con vinculaciones con muchas cosas de la realidad. El problema tiene que ver con que esto que yo le llamo de formar para la transformación social requiere como una serie de pasos, una serie de momentos y no es una cuestión que se da de un día para otro porque es hasta como ir ajustando el corazón, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a ver normal los problemas sociales, económicos, la pobreza. En el caso de ustedes, por ejemplo, pues en Tijuana la realidad de la migración pues está súper cercana. Entonces, no es tanto que el problema no es como conocer o no saber de la realidad social, no sé si me explico, sino tiene que ver con cómo la analizamos críticamente, cómo la incorporamos como un asunto que sea preocupación central de la materia. Y los estudiantes pueden traer lo que ellos están viendo en las redes sociales, lo que ellos están viendo en los medios de comunicación como elementos para discutir, para analizar, para pensar, ¿no? Eso es, entonces, el problema, insisto, no es como que no sepamos de la realidad, sino qué tratamiento le damos a esa realidad. Segundo, lo que tenemos que ir ayudando, y en eso nuestras materias puede ser muy útil, es que no tengamos reflexiones o análisis de la realidad superficiales o acríticos, o el pobre es porque no le echa ganas, o no, ya saben ustedes, como incluso como trivializar los problemas o las dificultades. Y entonces por eso entender que ellos van a hacer desde sus profesiones un análisis, una reflexión, un estudio más profundo, más fundamentado de esa realidad. Esa es una primera parte, ¿sí? Eso es casi como un primer gran bloque o momento o etapa formativa. Otro bloque o etapa formativa para mí, para la incidencia de lo social, es que yo no me comprometo con el otro o con la otra en abstracto o de manera teórica. Nosotros, los estudiantes tienen que aprender que lo social no es tratar con cosas, con procesos, sino con personas. Y cuando hablamos de lo social y de las dificultades, no son hechos que ocurren como que obviamente estudiamos en la clase, sino personas. Y entonces el gran segundo bloque o etapa o momento es que favorezcamos acciones que los estudiantes hagan de prácticas profesionales, de acciones de llevar a, em, a que vayan haciendo acciones con grupos, con comunidades. Es decir, que esto que llevaba como que llevar afuera del aula. Es el contacto con los otros lo que me va haciendo como una especie de transformación del corazón. Y esa transformación del corazón, si hay después la pauta, y lo primero que decía, de una reflexión o un estudio de lo social con elementos de la profesión, entonces sí hace clic al estudiante y se convierte en un proyecto. Entonces estoy quizás señalando algunas pinceladas, pero yo entonces diría que hay dos componentes básicos y necesarios, que es un estudio de la realidad profundo y con elementos académicos, y dos, práctica, acciones, llevar a como primero en ejercicios y después que se va a concretar más en las prácticas profesionales de finales de carrera o del servicio social. Pero los dos componentes son como necesarios, ¿no? Muy bien, muchas gracias, gracias Juan Carlos. El maestro Jorge Bautista, reafirmando lo que se comenta anteriormente, si el modo París sería igual a que todo tenía un sentido o era parte de una gran estrategia, lo que se acaba Sí, de... sí. Sí, el modo de París lo que tenía sobre todo es que
Como les decía, estaba organizado en torno a lo que se hacía a lo largo de todo el día, pero sobre todo estaba como pensado como que todo elemento componente de la formación era igualmente importante. Es decir, yo ando en, no sé ustedes, voy a hablar de Ibero Ciudad de México porque no me consta de ustedes, pero yo ando en campaña en Ibero Ciudad de México, que es igualmente valioso el entrenador, la entrenadora, el profesor de deportes, el de educación de artísticas, que el que da química cuántica, porque todo abona a la formación del estudiante. Entonces, la idea de París es que todos somos profesores y profesoras que contribuimos a la formación, y porque todo tiene un sentido que abona, ¿no? Entonces, ahora sí que igual de importante es la materia de reflexión universitaria que la materia o alguna práctica que hacen los chicos en el centro de espiritualidad o la deportiva, que las materias profesionales. Lo que diría el sentido de lo que aprendió Ignacio en la Universidad de París, además de esto que he dicho que está centrado en el aprendizaje, es que todo contribuye a una formación valoral, a una formación ética. Muy bien, excelente. La doctora Rosario León pregunta, ¿cómo sé que soy congruente en mi actuación en el aula con el modelo pedagógico ignaciano? ¿Cómo se traduce en las acciones del estudiante? Uh-huh. Bueno, mi primera respuesta es muy buena pregunta. Yo lo primero es que nos apliquemos el cuento. Es decir, que todo aquello que decimos, esto para el estudiante hay que echarse una miradita como el espejo retrovisor a uno mismo, ¿no? Es decir, bueno, ¿y yo qué? Ahora va a parecer que le estoy devolviendo el comentario a Florentino. Yo creo que uno tiene que hacer discernimiento personal. Yo sí creo que uno como profesor, como profesora, tiene que hacer constantemente estos como preguntas ignaciadas de casi como que vas a entrar al aula o ahora vas a entrar a darle clic al Zoom y preguntarse como Ignacio, ¿a dónde voy y a qué? Ignacio tiene varias en sus meditaciones esta pregunta clave, ¿no? ¿A dónde voy y a qué? Y entonces yo te decir, a ver, voy a darle clic a Zoom porque voy en clase, ¿a qué voy? ¿Con quiénes voy? ¿Y a qué? Y entonces o termina la clase y a ver, ¿cómo estuvo? ¿No? A lo mejor estas palabras claves, a ver, ¿cómo me fue en lo de la cura personalis? ¿Cómo me fue en lo del encarnado? ¿Cómo me fue en lo magis? Es decir, hay que hacernos las preguntas a nosotros mismos. Y yo creo que es un ejercicio constante, maestra. No es que uno de un día para otro es totalmente congruente, pero uno tiene que aplicarse el magis. Ahora sí que aplicarse el cuento, decir, bueno, a ver, ¿cómo estoy siendo mejor docente para mis estudiantes? El padre Conversbach, el superior general de los jesuitas, antes del padre Nicolás, antes del padre Sosa, decía que el mejor modo de evaluar a las universidades, a los estudiantes de la compañía, era, o sea, el mejor método de evaluación para evaluar a una universidad jesuita era qué hacían sus egresados, en dónde trabajaban, qué es lo que hacían, cómo contribuían. Entonces yo voy a hacer como una aplicación ahí. El mejor modo de evaluarte a ti como profesor es cómo están aprendiendo tus estudiantes, cómo están avanzando. Ese obviamente me estoy poniendo la vara muy alta, pero la mejor manera de evaluarte como estudiante, como profesor, perdón, es qué logran tus estudiantes. Todos, no los más destacados, no, todos tus estudiantes, qué logran hacer cuando acabe el curso. Eso es una manera de ver. Y la congruencia es aplicarse el cuento. Gracias por la pregunta. Gracias. De Carlos Palacios, pregunta, ¿se puede decir que la pedagogía ignaciana implica subjetivar a los alumnos versus objetivarlos? Sí, totalmente de acuerdo. Me gusta mucho la palabra subjetivarlos, que es algo así como hacerlos sujetos, y en torno a la espiritualidad ignaciana es algo así como, nuestros estudiantes no son ni cosas ni procesos, son personas. Entonces nosotros tratarlos como personas y formarlos como personas, es decir, objetivarlos y que su experiencia, su valor prevalezca sobre lo que hacemos,
eso es hacer pedagogía ignaciana. Es decir, es un constantemente teniendo una interacción de persona a persona. Cuando digo que no son procesos, bueno, quizás es más obvio que no son cosas, pero cuando digo que no son procesos es que piensen en una persona que estás tú en un trámite, no sé, en el banco o algo, o alguien te pide algo, y si viene una persona y dices, ah, ya llegó esta persona que me va a molestar, ay, me va a quitar el tiempo. En ese momento dejó de ser persona para mí y es un proceso. A ver cómo salgo de ella de encima. Entonces, cuando yo trato a las personas como procesos, las cosifico. Entonces, al igual estudiantes como, bueno, pues esos son los que tengo que atender, pues es la clase que tengo que ver. Ay, ojalá en mi evaluación docente no me pongan muchos taches. Entonces, no los estoy tratando como personas. Entonces, hay que, sí, compro la idea de que hay que subjetivar a los estudiantes, pero sobre todo en una relación de personas a personas. Y cuando hay trato de personas a personas, ellos lo van visualizando. Este maestro, esta maestra me trata de una cierta manera que entonces por eso digo que provocan, que invitan a que yo también me comprometo. Si el profesor, la profesora me trata como un proceso, como bueno, pues ya que salga, que este grupo salga rápido, que no va a ser muy lioso, que la clase pase lo mejor posible, entonces pues se nota que no los estoy tratando de persona a persona. Gracias por la pregunta. Gracias. Y para concluir con las preguntas, debido a los tiempos, digo, menciono que hay muchas felicitaciones, comentarios, Gracias. reflexiones de aquí de nuestra planta académica por esta conferencia. Y bueno, la pregunta de Alejandro Cortés, ¿qué hacer si algún alumno no tiene bien definido un proyecto? En este sentido, la formación es difícil que se manifieste si no logro alinear mi curso con el trayecto del alumno. ¿Cómo lo Sí. podría apoyar? Bueno, es una excelente pregunta porque sí es cierto, en mi experiencia muchos de los estudiantes llegan con muchas dudas a la elección de su carrera, no la tienen bien pensada. Hay muchos factores, a veces las familias influyen en lo que estudian o simplemente nuestra sociedad hace que los estudiantes no tengan claro qué quieren hacer de su vida. Entonces sí es cierto, hay un componente claro de, pues el proyecto no es claro. Entonces sí, me corrijo un poco, no es que tengan un proyecto de vida súper bien elaborado, sino que incluso también les enseñamos o vamos haciendo con ellos la reflexión. Hace muchos años la Ibero Ciudad de México va cambiando sus eslogan de mercadotecnia. Ya saben que hay que hacer campaña para que los estudiantes se inscriban. Entonces, hace algunos años la Ibero tenía un eslogan que me gustaba mucho, la Ibero Ciudad de México, que decía, a soñar también se aprende. Híjoles, me encantaba ese lema. Es decir, entonces el estudiante puede hacer que su proyecto, es decir, su sueño de vida sea chiquito, mal estructurado, y entonces más bien a las preguntas, los comentarios, la indicación de la búsqueda es cómo va construyendo su proyecto, porque puede ser que no esté bien armado. Entonces, la clase no es que dé totalmente las respuestas a ese proyecto de vida, pero puede generar las preguntas, las inquietudes. Hay que decirle a los estudiantes un poco como prueba. Bueno, a ver, ve, como las mamás cuando nos decían de chiquitos, cómete eso y le decíamos, no, y la mamá decía, ¿cómo lo sabes si no lo has probado? A ver, pruébalo y después me dices si lo quieres o no. Entonces, a lo mejor estos estudiantes que no tienen muy claro qué onda, decirle, bueno, a ver, prueba la clase, míralo, ve por aquí y tú después decides si este es tu camino o no es tu camino, ¿no? Pero pruébalo. Entonces, pero gracias por la pregunta porque sí, hay que matizar que nuestra realidad de nuestros jóvenes, los proyectos de vida, el sentido de vida, ahí anda medio cucho, no lo tienen bien fortalecido y quizás más bien hay que apuntalarlo, pues no construyéndolos nosotros, porque los proyectos de vida son individuales, pero quizás ayudándoles por lo menos a aquel espacio para la reflexión. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus respuestas, por esta exposición que nos deja mucho que reflexionar sobre el quehacer docente. Queremos hacerte un reconocimiento por parte de Ibero Tijuana que comparto en la pantalla Muchas gracias. y que voy a permitirme leer. La Universidad Iberoamericana otorga el presente reconocimiento a Juan Carlos Ramírez Robledo por su participación como expositor en la Reunión General de Academias Primavera 2021 con la conferencia Sentido y Alcance de la Pedagogía Ignaciana en la Universidad.
Tijuana, Baja California, a 9 de enero de 2021, firma el maestro Florentino Badial Hernández, director general, y un servidor, Otón Casillas, director académico. Un aplauso para nuestro Muchas ponente, gracias, nuestro Otón. conferencista el día de hoy. Gracias.